Ya, buenos días. Voy a grabar entonces la práctica que les comenté que estaba como segunda opción para que le hicieran y procedo. A ver acá. Bueno, al igual que la práctica que hicimos en clase, esta tiene un PDF con las instrucciones y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra. La vamos a ir leyendo, las instrucciones y la vamos a ir resolviendo. Bien, primero dice que hay que colocar un archivo nuevo y guardarlo como práctica Power Query. Aquí recomendación, guardarlo en la carpeta de la práctica. Entonces colocamos un informe en blanco y lo vamos a guardar. Archivo, guardar como, examinar en este dispositivo. Y la idea es grabarlo en la carpeta de la práctica que se llama práctica 1 Power Query SAP. Le damos el nombre. Ahí está. Yo lo voy a ir resolviendo un poquito más rápido que lo que hicimos en la clase porque tú vas a tener la posibilidad de adelantar, atrasar, detener, volver atrás. Entonces se te va a hacer más fácil el seguimiento. Dice importar los datos del archivo SAP, que está en la carpeta de la práctica. Entonces vamos acá, archivo SAP. Ahí está, fíjate, la hoja que contiene los datos se llama 01 y como esto es una práctica de Power Query, nos vamos a transformar datos. Recuerda que transformar datos significa vamos a Power Query. Bueno, estando en Power Query, fíjate que nos piden quitar las primeras filas, usted decide cuántas, procurando que activo fijo como referencia quede disponible para ser posteriormente encabezado de fila. O sea, lo que te están diciendo acá es que tienes que eliminar las filas superiores innecesarias, procurando que luego activo fijo te quede listo para ser promovido. Por lo tanto, como activo fijo está en la octava fila, tenemos que eliminar las siete filas superiores. Y eso se hace aquí, en la pestaña de inicio, en el grupo reducir filas, quitar filas superiores, nos pregunta cuántas, siete filas superiores. Listo. Es súper importante ir paso por paso, porque estas prácticas están hechas para coincidir siempre y cuando las hagas paso por paso. Luego en el paso 4 nos piden promover los encabezados. Recuerda que los puedo promover acá, usar la primera fila como encabezado, o en este pequeño botoncito que está a la izquierda, usar la primera fila como encabezado. Bien. Luego, quitar las filas en blanco. Les comentaba ayer que, por ejemplo, si yo quiero saber a priori cuántas filas tengo, me puedo ir acá a transformar, contar filas, te va a agregar un paso filas contadas. Me dice que tengo 17.228, entonces elimino ese paso, porque en el fondo, como lo hiciste en transformar, transformaste la tabla, la modificaste y la cambiaste por estas filas contadas. 17.228. Siempre que tú vayas a eliminar filas en blanco, filas con errores, filas con duplicados, tienes que seleccionar todas las columnas porque se refiere a la fila completa. Entonces, selecciono una columna, le doy control A y me voy acá, quitar fila, quitar filas en blanco. Teníamos 228 terminadas. Voy a ir a ver ahora cuánto nos quedaron. 17.227. O sea, había una fila en blanco. ¿Te das cuenta? Y puedo saber yo cómo anduvo la cosa. ¿Mm? Bien. Ahora dice quitar todas las columnas que comiencen con el nombre column. Como están separadas, vas a tener que ir seleccionándolas con control. Tengo una, son 20 columnas ahí abajo te dice. Dos, tres, columna uno, columna 2, columna 6. Y veamos si hay otro por acá. Y columna 20 son cuatro, ¿te das cuenta? Entonces, botón derecho en la cabecera, quitar columna, y fíjate que ahora quedamos con 16 columnas. Bueno, a continuación, dice quitar columnas que contengan solamente valores null. Bueno, entonces empieza de izquierda a derecha a ver, aquí tengo una, es que contengan completamente y solamente valores null. Otra, dos, tres, revisas bien que no se te quede alguna fuera. Y luego me paro en la cabecera, botón derecho, quitar columna. Fíjate que ya llevamos 12 columnas solamente.
Luego nos dice quitar, aquí nos piden quitar unas columnas particulares, Amoacum, SOC y DIP. Entonces me voy, digo, bueno, Amoacum, SOC, DIP son tres columnas. Me paro en la cabecera, botón derecho, quitar columna. Ahí está. Fíjate, ahora tenemos 9 columnas solamente. Y luego, ojo, ojo, ojo con el arte de acá. Dice, en la columna camo, eliminar mediante filtrado los valores cero y nulo. Mira, como acá abajito nos está indicando que tenemos más de 1000 filas, en rigor tenemos 17.227. Cuando tú vayas a hacer el filtro, acá en camo, que es la última columna, vas a notar tú que cuando le des un clic, mira, nos piden a nosotros eliminar mediante filtro los ceros y los nulos. Pero al ir a filtrar, me aparecen los ceros, pero no me aparecen los nulos. Uno pensaría que en algún paso anterior eliminaste más de lo que debiste haber eliminado, pero no. No, lo que pasa es que el sistema te indica que la lista puede estar incompleta, y no es que pueda estar, sino que en este caso particular está incompleta. Por lo tanto, mira, lo que hacemos nosotros acá, nos vamos a cargar más. Ahí está. Y ahí me aparecieron los nulos, ¿ves? Entonces, desactivo los nulos, desactivo los ceros, acepto. Bueno, luego, en el paso 11 nos dice eliminar los espacios iniciales de la columna denominación del activo fijo sobre la misma columna. Cuando te dicen sobre la misma columna, significa que el procedimiento hay que hacerlo en la pestaña transformar. Si te dijeran sobre una nueva columna, tendrías que hacerlo en la pestaña agregar columna. Eso es importante. Entonces acá, mira, recuerda que los espacios, quitar los espacios, acá, mira. Esto primero lo comentábamos la clase pasada, pero recuerda que Guillermo no estuvo, así que esto le puede servir a él. Para que se te vean los espacios que están en blanco, tienes que aquí en la pestaña de vista tener activa ese checkbox que dice mostrar espacio en blanco. Si esto está desactivado, no te va a mostrar los espacios en blanco, pero los espacios en blanco van a estar. Van a estar, por ejemplo, ahí mira, camino y sendero dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17 caracteres tiene. Y si yo en este momento le digo al sistema que me cuente los caracteres, mira, me dice que tiene 21. ¿Te das cuenta? Ojo, no te está mostrando los espacios en blanco, pero los espacios en blanco siguen estando ahí. Por lo tanto, esto de tener habilitado mostrar espacio en blanco es solamente para que te muestre los espacios. Para quitar los espacios, tú seleccionas la columna y como que te dijeron que lo hicieras sobre la misma columna, te vas a la pestaña Transformar, al botón aquí en columna de texto, al botón Formato y esto es Recortar. Fíjate lo que dice Recortar. Quita los espacios en blanco que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la cadena. Ahora, uno pensaría que limpiar, pero limpiar es para otra cosa. Dice quita los caracteres no imprimibles. Y recortar quita los espacios en blanco, iniciales y finales de cada celda. Entonces le doy recortar y no sé si notas que ahí sí que quedaron. Fíjate que si yo ahora le diera una cuenta, que delante me dieron 21, fíjate que ahora me dan 18 nomás. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí podemos nosotros ver que realmente se quitaron los espacios en blanco. Ahora, fíjate que acá otro caso con respecto a hacerlo en transformar o en agregar columnas. Nos dicen en la columna de denominación del activo fijo, convertir a mayúscula y trabaje sobre la misma columna. O sea, te están diciendo que hay que hacerlo en transformar. Por lo tanto, me voy acá, denominación del activo fijo, pestaña transformar, formato. Fíjate todo lo que hay en formato, minúscula, mayúscula, poner en mayúscula cada palabra, recortar, limpiar, y agregar prefijo y agregar sufijo, que en la práctica que hicimos ayer en clase tuvimos que hacerlo nosotros. Entonces aquí le digo yo en mayúscula, ahí está, lo convirtió en mayúscula. Luego, fíjate que nos dice dividir la columna camo por número de caracteres. De acá a dos, lo más a la izquierda. Entonces te vas aquí a camo, que es la última columna. Fíjate, tiene 4 caracteres, Camo. Entonces yo selecciono la columna y el botón dividir está en la pestaña transformar. No está en agregar columna, está en la pestaña transformar y también está en inicio. Pero fíjate que aquí es lo curioso. Aquí, ¿por qué está en inicio? Porque en inicio hay un grupo llamado transformar
y aquí está la parte técnica, y les digo yo que siempre uno tiene que tratar de entender la lógica del programa. Entonces, este grupo, aquí, fíjate, en transformar, tiene varios botones que están en la pestaña transformar, y el sistema te dice, mira, yo te voy a crear un grupo transformar con los botones de uso más recurrente para que si alguna vez necesitas esto no te tengas que ir a transformar. Pero son los mismos, ¿ves? Fíjate, aquí está un tipo de columna, usar la primera fila como encabezado, reemplazar los valores, transformar, agrupar por, dividir columna, que todo esto está acá en transformar, ¿te das cuenta? Agrupar por, tipo de datos, dividir columna, en fin. Entonces, como me piden dividirlo en dos, yo selecciono la columna, dividir columna, le digo por número de caracteres 2, y me dijeron que lo hiciera una vez lo más a la izquierda posible. Que en este caso daría como lo mismo, ¿te das cuenta? Porque como son cuatro caracteres, daría lo mismo. Ahí está. Te fijas que me quedó como uno y me quedó como dos. Ahora, en la columna denominación del activo fijo, reemplazar la palabra terreno por sitio. Aquí algo importante, mira, como te dicen cambiar la palabra terreno por sitio, no es malo ir a ver si existe terreno. Entonces aquí, filtro de texto, le puedes colocar tú un contiene. Y como los datos están en mayúscula, escribe la palabra terreno en mayúscula. Esto no hay que hacerlo, pero sí es sano hacerlo para ver si existen algunos que digan terreno. Mira, ya, esto, mira, terreno. Te fijas, le puse contiene porque en algunos está al principio, en otros puede estar al final, al medio. Entonces, con esto yo sé que existe terreno. Bueno, entonces, ahora hago el reemplazo. Mira, y aquí viene lo interesante, lo que te comentaba poquito rato de entender. Fíjate que reemplazar los valores está aquí, reemplazar los valores, en transformar, lo que significa que también estaría en la pestaña transformar, mira, reemplazar los valores, pero también, y esto lo comentamos en la clase pasada, una tercera alternativa es que tú vayas acá a la cabecera, botón derecho, esto se llama menú contextual, el menú que aparece cuando tú aprietas el botón derecho y se llama contextual porque las opciones que muestra dependen de la posición o contexto del puntero. Como tú estás en una columna, te muestra opciones de la columna. Elijo reemplazar los valores y le digo busca terreno y reemplázalo por sitio. Ahí está, ¿ves? Valor que buscar terreno, reemplazar con sitio. Bueno, y ahora, fíjate que si yo hago un filtro que le digo contiene terreno, no debiera aparecerme ninguno. ¿Te das cuenta? Y por el contrario, si le digo búscame sitio, contiene sitio, me debieran aparecer la misma cantidad que me aparecía delante con terreno. Ahí está, ¿ves? Mm. Sitio, 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 sitio. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí puedes ir corroborando tú, no es malo hacerlo. Bueno, ahora dice cambiar tipo de dato a la columna FECAPIT por fecha. Bueno, ¿te acuerdas que yo les comentaba que Power BI, al igual y Power Query, al igual que el Excel, internamente ven números? Es un número correlativo que comienza el 1 de enero del 1900, es el día uno, y nosotros, el día de hoy, te voy a dar un dato freak, ¿m? Para que veas tú, nosotros estamos en el día, hoy día que es 15 de mayo del 2026, corresponde al día 46.157 del calendario de Excel y el calendario de Power BI y Power Query, ¿ya? Entonces, fíjate que acá, esto es importante porque nos piden convertir, cambiar el tipo de dato. Esto no es formato, esto es una cosa más potente, es la estructura interna del dato. Entonces nos piden cambiar el tipo de dato a FKPIC. Fíjate que ahí cuando dice un 2 3 significa que está con un formato de número entero. Me voy al botón de lista y le digo que lo cambie por fecha. Entonces me va a colocar la fecha a la que le corresponde el número 31.048. ¿Te das cuenta? Entonces ahí le digo fecha, dándole un clic en el botón que aparece a la izquierda. Bueno, luego dice dividir la columna clase según la muestra.
Dice, según la muestra, luego revise los pasos aplicados de manera que clase uno y clase 2 queden idénticos a la imagen. Fíjate que esto tengo que hacer una división y dejar cinco, sí, uno, dos, cinco caracteres en una columna y tres en la otra. Fíjate que los que van a quedar en la otra van a ser caracteres que van a ser tres ceros, que ahí hay algo bien importante que nos colocan una observación ahí abajo, pero ahí te explico qué es lo que hay que hacer. Entonces selecciono clase. Aquí está. Le digo que voy a dividir la columna, pestaña inicio, pestaña transformar, dividir columna por número de caracteres y le digo 5 caracteres para que no me genere la primera columna y le digo que lo haga una vez lo más a la izquierda posible. Entonces me va a generar una columna con 5 caracteres y la otra con los que sobren. ¿Ves? Ahí está. Pero aquí está lo que te comentaba y les comentaba la clase pasada también. El Excel, perdón, el Power Query tiende a ser, a tener su iniciativa. Y fíjate que además de dividir columnas por posición, me puso aquí un tipo cambiado. ¿Ya? Entonces, el sistema dijo, ya, esto estaba como texto en un comienzo, dijo, y yo le voy a cambiar el tipo de dato porque lo voy a dejar como numérico. Pero al dejar como numérico, este que era cero, que porque nos piden dejarlo igual que acá, 000, bueno, para el Excel ustedes saben que 0000 es 0. Entonces, al tener formato numérico, fíjate, lo está dejando como cero nomás. Entonces le vamos a eliminar el último paso. Esto nos va a hacer que esto retorne a tipo texto y ahí vamos a lograr recuperar los ceros. ¿Qué es lo que nos dijeron? Teníamos que dejarlo como estaban en la imagen. Y no sé si notas que en la imagen están ahí con tipo texto. ¿M? Por eso nos dice, se debe eliminar el último paso, tipo cambiado, para que en la clase 2, al haber solo cero, lo cambia a tipo número, dejando un solo cero. ¿M? Luego dice, agregue las columnas día, mes y año obtenidas de fecha de FECAPIT. Acá yo voy a agregar algo que hicimos en la clase de ayer, que es lo siguiente, mira. Le voy a colocar el nombre del día. ¿Te acuerdas que ayer, porque aquí nos piden el día, el mes y el año nomás? Pero yo lo voy a hacer con el nombre del día. Esto se hace en agregar columnas. Ya, entonces me voy acá de fecha y hora. Fíjate, hay un grupo llamado de fecha y hora. Me voy acá donde dice fecha. Listo. Y acá en fecha le digo que quiero el nombre del día. Que este no me lo piden. Fíjate, me voy a día, nombre del día. Bien, luego me voy acá, fecha, día, le pido el número del día, que es seleccionar esa opción que dice día. Fíjate que ahí tengo el nombre y el día. Fíjate que como esto devolvió un número, me dejó acá. Vuelvo a seleccionar FECAPIT. Ahora voy a traer el nombre del mes y voy a traer el año también. Listo. Entonces ahí tengo el nombre del día, el nombre del mes y el año. Esto lo hice en agregar columna. Es probable que ahora me pidan. No, pensé que me pedían crear una columna nueva con con la fecha completa, como lo hicimos en la clase pasada. Fíjate que aquí, pese a que no me lo piden, voy a crear una fecha larga, porque lo hicimos en la práctica de ayer, pero en esta no lo pide, pero por Guillermo ahí si quiere hacer la otra práctica. Ahí está, entonces fíjate, selecciono las cuatro, en la pestaña agregar columna, le digo que voy a combinar las columnas. Le pongo como separador el espacio para que no se me peguen y acá le voy a colocar fecha larga, que así se llaman estas fechas que llevan el nombre del día, en fin, fecha larga. Listo. Bien, y acá me va a crear, fíjate, martes 1 de enero del 1985. Bueno, eso no lo piden acá, pero lo hicimos. Luego dice, duplique la columna activo fijo y renómbrela como plan de cuentas 2020. Entonces, voy a tomar activo fijo y la voy a duplicar y la voy a renombrar como plan cuentas 2020. Entonces, activo fijo está por acá en la primera. Hoy ando una mosquita por aquí. Y botón derecho, duplicar la columna. Ahí está. Me quedo al final y la voy a renombrar como plan cuentas 2020. Ahí arriba le doy doble clic en la cabecera y le pongo el nombre. Fíjate que ahora me piden que convierta con una sola instrucción plan de cuentas 2020 según esta estructura. No sé si notas que la estructura me está dejando.
tres columnas de tres caracteres cada uno, por lo tanto voy a dividir por número de caracteres. Ahora, fíjate bien, esto está, mira, la vista preliminar que nos muestran está como en formato de número. Entonces acá, mira, me voy a dividir columnas que están en transformar o en inicio por número de caracteres. Le digo que son tres, pero que lo haga varias veces, porque tengo que hacerlo tres veces. Ahí está, porque si le digo una vez, la primera me va a quedar con 3 y la segunda me va a quedar con 6, que no es lo que me pide. Y acá, fíjate, quedó plan de cuentas 2021, plan de cuentas 2022 y plan de cuentas 2023. Bueno, ahora, mira, aquí, ojo, ojo con este ejercicio, Fabián y José Ignacio, porque hicimos uno ayer y que nos salió súper simple, pero este tiene maña. Este ejercicio de tramponer, pero no es una maña, no es una trampa puesta por nosotros, sino que se produjo un pequeño problema. Dice, importar el archivo personal empresa para tramponer, entonces lo importo, inicio, nuevo origen, libro Excel. Personal empresa para transponer. Ahí está. Bien, muy bien. La hoja se llama personal. Le doy un aceptar. Pero fíjate que el sistema, ojo, siempre agrega pasos que uno no le pide. Power Query suele ser así, te lo he comentado varias veces. Y fíjate que aquí los dos primeros pasos que tú ves a la derecha, que son origen y navegación, están correctos. Pero acá el sistema hizo una promoción de los encabezados. Fíjate cómo subió el root, la fila de los root, subió al promover los encabezados y luego hizo los cambios de tipo de datos. Lo que pasa es que si yo en este momento transpongo, voy a perder la primera fila. Mira, si yo voy a transponer, voy a perder los root. Entonces, por eso nosotros nos dicen acá que antes de transponer, fijarse en los títulos. ¿Qué hay que hacer acá? Cuando te toque hacer esto, elimínate los dos últimos pasos aplicados, el tipo cambiado y el encabezado promovido, para que el root baje. Mira, tipo cambiado fuera, encabezado promovido fuera. Entonces con eso yo logro que el root esté acá y ahora sí puedo realizar la transposición de los datos. Recuerda que transponer es hacer que los datos que aparecen en fila pasen a columna y los que están en columnas pasen a fila. Entonces, yo me voy a la pestaña transformar, le doy transponer, ahí está, y luego lo más probable es que me pidan promover los encabezados, ¿sí? Y me piden renombrar la consulta y colocarle como nombre personal transpuesto. Entonces, yo acá promuevo los encabezados y le reemplazo el nombre por personal transpuesto. ¿Te das cuenta? Ahí estamos. Bueno, luego, fíjate, nos piden importar el archivo personal empresa nula dinamización y nos van a pedir anular la dinamización ahí, entonces lo importamos, personal empresa nula dinamización. Estoy con una versión de Zoom que antes teníamos nosotros la Premium, ahora estamos con la gratuita, porque antiguamente nosotros gestionábamos toda la clase desde Zoom, ahora la gestionan desde Santiago, así que estamos eh, con una versión gratuita. Y esta puedo grabar 40 minutos, así que esa es la otra razón de que eh, vaya un poquito más rápido, porque no, la idea es que nos quede en un solo archivo, ¿ya? Ahí está, pero yo creo que la van a entender perfectamente. Recordar que lo que hace anular dinamización hace que una tabla que está importando que tiene formato de tabla dinámica, lo que técnicamente se conoce como formato matricial, la convierta a tabular. ¿Pero por qué hay que convertirla? Porque Power BI no soporta que le manden los datos en formato matricial. Tienes que convertirlo en tabular. Ahora, fíjate que acá yo lo que tengo que hacer es eliminar la columna de la derecha, total general, ¿para qué? Porque si no lo hago, el sistema piensa que total general es una gerencia. Por eso acá nos dicen borrar la columna total general, bien, y borrar la fila total general. Acá, la columna total general la borro así, botón derecho, quitar, pero la fila total general, que también está acá abajo, mira, y que la tengo que eliminar porque si no el sistema piensa que es una comuna,
se elimina mediante filtros. ¿Te acuerdas que esto lo hemos conversado varias veces, que a José Ignacio le pareció bastante curioso, que es distinto al Excel? Ah, la columna es igual que el Excel, pero la fila no. Entonces acá, total general, lo desactivo, acepto. Y fíjate que ahora, de aquí viene lo interesante, dice anular dinamización de la gerencia. ¿Te acuerdas que ayer nos decían anular dinamización de las comunas? Bueno, entonces eso te da la pauta de lo que yo tengo que seleccionar para anular la dinamización. Si te dicen anular dinamización de las gerencias, tú seleccionas todas las columnas con la gerencia y esto es bastante simple. Una vez que ya lo manejas, tú te paras acá en la cabecera de cualquiera de las columnas, botón derecho, y escoges anulación de dinamización de columna. Entonces, seleccioné las columnas, botón derecho, anulación de dinamización de columna. Ahí está, fíjate, ahí ya se anularon, quedaron con formato tabular. Y fíjate que aquí acá aparecieron por cada una de las comunas las gerencias con sus valores. Y acá, fíjate que nos piden a nosotros cambiar el nombre atributo por gerencia y cambiar valor por sueldo. Entonces acá atributo por gerencia y valor nos lo piden que cambiemos por sueldo. Ahí está. No sé si nos piden cambiar el tipo de dato también. No, y renombrarlo, eso sí, colocarle como nombre datos tabulares. Datos tabulares. Entonces lo grabamos ahí como datos tabulares el nombre. Bien. Le voy a cambiar número decimal fijo, no lo piden, pero para que sea mejor. Bueno, luego nos piden acá hacer una importación de carpeta. Qué bueno, mira. Dice importar la carpeta video, anexando los tres archivos que contienen uno nuevo llamado Videos Unidos. Bueno, para esto yo me voy acá, nuevo origen, más carpeta, le doy conectar. Bueno, me voy acá a examinar este equipo y acá en el disco D, bueno, en mi caso, voy a la carpeta del curso, voy a la carpeta de la práctica y aquí busco la carpeta que me piden, carpeta videos unidos. Acepto, acepto. Fíjate que aquí te van a aparecer los tres archivos con sus respectivas propiedades. Te dice que el contenido es binario, cuál es el nombre, la extensión, la fecha de acceso, la fecha de modificación, la fecha de creación. Te indica que tiene atributos de lectura y que esta es la ruta del archivo. Y acá te ofrece dos botones, transformar datos y combinar y transformar datos. Los dos hacen la pega, pero siempre dale combinar y transformar datos porque es el más directo. Transformar datos te va a dejar en una cuadro de diálogo igual a este, pero que a la derecha de Content vaya a tener un botoncito que va a tener que darle un clic para que termine el proceso. En cambio acá, si tú le das combinar y transformar datos, que el sistema te lo sugiere, por eso el botón está de un color distinto, te vas a saltar ese paso y lo único que te va a pedir el sistema, te va a pedir, mira, fíjate que acá arriba nos va a generar una estructura de carpeta. Te está pidiendo permiso para ocupar el primer archivo como archivo ejemplo. Esto es para sacar los nombres de los campos, ponerlos en las cabeceras. Entonces aquí le dices que bueno y que lo saque de la hoja de datos. Aceptamos. Y aquí llegó, te fijas, mira, tengo grupo uno, acá puedes tú filtrar, voy a darle cargar más, y aquí yo puedo ver que me llegaron los tres, ¿te das cuenta? Ahí está grupo uno, grupo 2, grupo 3, bien, y me generó toda esta estructura de carpetas que está acá arriba. Esto lo generó cuando tú haces una importación de carpeta. No sé si esto habrá que cambiarle el nombre, sí, grabarlo como video unido, videos unidos, ¿ya? Videos unidos. Ahí están. Bueno, ahí estaríamos listos. Guardar y cerrar Power BI. Bueno, guardar y cerrar Power BI. Voy a cerrar y aplicar. Sí, dame un segundito. Ahí sí. Ya.
Bien. Bueno, voy a detener la grabación porque ya estamos listos. Les voy a enviar el archivo mío resuelto y también el sin resolver. Y voy a mandar otro enlace con otro pequeño videíto, sobre todo para Guillermo, para cómo se pueden subir una vez que ya esté resuelta la prueba, cómo yo la subo y cómo respondo a la prueba. Que eso ya a ti, José Ignacio y Fabián, se lo indiqué en la clase de ayer, pero como Guillermo no estuvo, me interesa mucho que vea, y a ustedes también les va a servir como ayuda a memoria. No, lo quería grabar aquí, pero no sé cuánto estaba viendo, si me da el sistema cuánto me queda de grabación. No me lo da, así que no me quiero arriesgar a dejarlo cortado, así que prefiero grabar otro videito, ¿ya? Bueno, espero que les sirva esto y eh, si lo resuelven y me pudieran ahí, puede ser en el mismo video de YouTube abajito, colocarme un comentario si anduvo bien la cosa, si no, o si hubo algún problema, o mandarme un mail con el feedback, por favor, ¿ya? Entonces, aquí termino la grabación de esta y voy a grabar el videito para explicar cómo se sube la prueba una vez resuelta, ¿ya? Bueno, nos vemos después del el 28 de mayo. Aquí va, dame un segundo.